Sí. 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 Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Ofrecemos esta Eucaristía a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo e intención de Claudia Patricia Osorio. A nuestro Señor Jesucristo por la conversión y necesidades de las familias Caro Meléndez y Varón, intención de María. Por el eterno descanso de Daniel Rodríguez Páez al cumplir 35 años de fallecido y María Luisa Ruiz al cumplir 25 años de fallecida, intención de Noelva Acevedo.
por el eterno descanso de Alfredo Pinzón Riaño, intención de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, feliz el hombre que soporta la prueba. Superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que lo aman. Ninguno, cuando se vea tentado, diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no es tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que lo seduce. Después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. No os engañéis, hermanos míos queridos, todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio, ni variación, ni ocaso. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándoles descanso tras los años duros. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Porque el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Dichoso el hombre a quien tú
Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Él les hizo esta advertencia: abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Ellos hablaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dice: ¿por qué estáis hablando de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿No os acordáis de cuando partí 5 panes para 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de trozos recogisteis? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en la predicación tenemos que llevar a veces unas palabras que son demasiado altas. El mensaje relativamente sencillo, pero como está planteado a veces como que no sabemos por dónde agarrarlo, pero es fácil. Hoy nos dice el Evangelio que acabamos de escuchar, Marcos capítulo 8. Los discípulos están afanados porque llevan solo un pan. Y Jesús les está diciendo: ojo con la levadura de los fariseos y de Herodes. Tengan cuidado con eso. Jesús está hablando en un nivel, nosotros estamos distraídos, no le estamos comprendiendo. ¿Qué quiere decir eso si lo ponemos en nuestra forma de entender el asunto? Tomemos como ejemplo la primera lectura que está muy propicia. Dice aquí Santiago capítulo 1. Algunos piensan que Dios los tienta. Entonces dicen: es que Dios me tienta, porque Dios no es tentado por el mal ni tienta a nadie, responde el apóstol Santiago. Cuando me pasa algo a mí en el mundo es porque Dios me tiene presionado y me tiene bajo tentación, porque Él me tienta, como por decir una cosa. Entonces, la idea que yo tengo es una. La idea que Dios tiene es otra. Y entonces, cuando pensamos que Dios, por ejemplo, en este caso, Dios nos tienta o nos pone pruebas o está pendiente de cada uno de mis movimientos, y resulta que es otra cosa absolutamente diferente. Respuesta de Santiago: Dios no es tentado por el mal ni tienta a nadie. Dios no puede hacer eso. O como dice San Pablo, Dios no puede engañarse a sí mismo. No puede negarse a sí mismo. Entonces hay que cambiar la idea que tenemos de Dios, porque si no es la que va a funcionar, como le pasó aquí a los discípulos con Jesús. Los discípulos, recordemos que tenían como una actividad entre ellos. ¿Cuál era la principal actividad entre ellos cuando estaban juntos allá con Jesús? Discutir entre ellos a ver quién era el más importante. Mientras Jesús está hablando de las cosas del reino, de las cosas del Padre, de las cosas del Espíritu, ellos están peleando entre sí por quién es más importante. Por eso Jesús les dice: ojo con la levadura de Herodes. Esa es una.
cuidado con estar buscando siempre los primeros puestos. Ojo con la levadura de los fariseos, porque los fariseos también tienen una idea parecida a la que dice Santiago. Para los fariseos, Dios me pone pruebas. Dios me está tentando todo el tiempo. Yo tengo que luchar contra esa tentación y tengo que estar haciendo cosas para mantenerme puro delante de Dios, porque Él me está poniendo pruebas constantemente y no puedo caer. Ojo con esas dos levaduras, entendiendo levadura como aquello que, por ejemplo, si se le echa a la masa, como en una de las parábolas de allá del capítulo 13 de San Mateo, una mujer hace pan, amasa la harina y le echa una medida de levadura, dice allá. ¿Qué pasa con la masa? Toda la masa se fermenta después de un tiempo, es decir, se sucede un cambio. Entonces, así como hay levaduras buenas, y en este caso la levadura buena del reino se llama Jesucristo. Jesucristo, cuando es puesto en la masa, esa masa cambia. Pero si se ponen otras levaduras, como la de Herodes, de buscar siempre mantener el poder porque él no era judío y tenía miedo de que los judíos se le volvieran en revolución y lo mataran allá como un tirano o algo parecido, entonces buscaba mantener siempre su puesto. O los fariseos, de estar todo el tiempo buscando la purificación para contentar a Dios. Ojo con esas levaduras, porque eso también se puede meter dentro de la iglesia, como ya le sucedía aquí a los apóstoles o a los discípulos. En este caso todavía estaban aprendiendo, eran discípulos, y los discípulos entonces, como están buscando cómo organizar el reino de Dios, pero ahora al estilo de Jesús, lastimosamente mal entendido. Si Jesús va a ser el rey y nosotros vamos a ser sus ministros más cercanos, como por decirlo así, entre nosotros entonces tenemos que organizarnos. ¿Quién es el primero? Y entonces el primer signo de la organización es la logística. Y la logística implica comprar las cosas que se necesitan. Entonces hay que buscar el alimento, hay que aprovisionarse de cosas para hacer esos recorridos que vamos a hacer con el que va a ser el rey. Entonces hay que llevar pan y se dan cuenta que solamente llevan uno, o sea, están mal organizados. Hay que ponerle más a la institución, por decirlo así. Hay que organizarse, hay que poner más logística. Alguien tiene que organizar esto para que funcione. Jesús les dice, ¿no se acuerdan cuando multipliqué los panes? ¿Cuántos comieron? Con 5 panes, ¿cuántos comieron? Se están preocupando por la organización para que la cosa funcione, a ver qué recursos vendemos para obtener más recursos por lo menos. Eso es lo importante en el reino de Dios. Tendrá su espacio, hay que organizarnos, pero eso no es lo importante. Lo importante es la gracia que Dios está realizando en medio del mundo para que se multiplique el reino. Esa es otra levadura. Entonces, ellos están buscando, los discípulos, organizar el reino de Dios, pero a la manera del mundo, como lo hace Herodes, como lo hacen los fariseos, es decir, solamente teniendo referencia a las cosas y fuerzas del mundo, a los movimientos del mundo. Hay que tenerlos en cuenta, nadie dice que no, pero es que el reino de Dios lo hace Jesucristo. Toda la gracia y la acción del reino de Dios que se extiende sobre toda la tierra y que al final, como dice por allá el profeta Isaías, al final de los tiempos estará firme el monte del Señor. Al final de los tiempos, el único que tendrá el poder sobre todo será Él. Y eso lo hace Él mismo, que busca discípulos, que está organizando, ciertamente. Pero cuando nos olvidamos de que es Él el que organiza el asunto, de que es Él el que da el crecimiento, como decía San Pablo,
o si no nos quedamos como le pasaba ya a la primera comunidad donde estaba San Pablo. La gente peleaba ya entre ellos porque decía, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo. Cada uno como que busca su referente, y resulta que el único importante es Jesucristo. Apolo, Pablo, Pedro y los demás siembran, pero el único que da crecimiento es Cristo. Y si no nos vamos por ahí, vamos a terminar como nos dice hoy Santiago en la primera lectura. Es que como Dios es envidioso, Dios es así como fuerte conmigo, me pone pruebas, ore por mí, Padre, porque es que Dios a mí no me escucha y cosas de esas. Entonces resultamos alejando a Dios, alejando a Cristo, para ver cómo nosotros resolvemos nuestro propio problema de la salvación, cada uno individualmente, sin tener referencia a lo que dice Jesús. Yo soy el que multiplico los panes, es decir, yo soy el que construyo el pueblo, yo soy el que lo alimento, yo soy el que lo hago. Pero no, cada uno preocupado por sus propios pecados, su propia situación, sus propias deficiencias, y no se ha puesto a, como decía Jesucristo allá en la carta, en el Evangelio de San Juan, decía por allá, separados de mí no podéis hacer nada. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Si se apartan de mí, se secan, y lo que se seca se recoge y se echa al fuego, porque no hay nada más que hacer. Lo importante es entender que Cristo es el que está haciendo todo este proceso, todo. Y si no, como se dice ya en términos más modernos, o nos lo repite el Papa Francisco, queremos hacer de la iglesia una gran empresa, una gran institución, una gran ONG. Entonces buscamos los métodos del mundo que en algunos momentos se requieren para poder administrar alguna institución que podamos fundar o crear, para llevar una contabilidad, para conseguir recursos. De pronto necesitamos algunos recursos de las ciencias de este mundo, nadie lo niega, pero eso no es lo importante. Lo importante es que Cristo es el que está haciendo su obra en el mundo. Si no lo vemos así, entonces estamos buscando otras levaduras, y esas levaduras nos pueden arruinar. También lo advierte el Papa Francisco. Por ejemplo, si queremos que nuestra iglesia sea una gran institución ante el mundo, le lavamos la carita, la ponemos bien bonita, cuidamos su prestigio, pero nos apartamos de Cristo. Y él lo llamó, el Papa Francisco llamó a eso mundanidad espiritual. Entonces nos preocupamos por estar bien nosotros ante los demás, ante el mundo, que nos vean como bien. Y resulta que cada vez que nos ocupamos de lavarnos la carita y maquillarla, ¡pum!, resultan escándalos por todo lado. Jesús nos destapa nuestras miserias. Ustedes se ocupan de lavarse mucho la carita, de pintársela mucho, y resulta que tienen una cantidad de guardados por allá. ¿No se han dado cuenta los últimos, 20 años? Cada vez que la iglesia intenta como presentarse mejor, por allá aparece otra cosa, porque nos preocupamos mucho de eso. Si nos preocupáramos de lo otro, de tener a Cristo presente, esos escándalos ni se darían. Cada uno estaría haciendo lo que se debe hacer, ocupándose de construir el templo de Cristo y el templo del Espíritu Santo en santidad, en justicia, en amor. O como decía Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero no, cuando nos ocupamos de otras levaduras, como la levadura de Herodes, la levadura de los fariseos, es decir, la parte de poder político y la parte religiosa, como para quedar bien ante los demás, olvidando la verdadera levadura que es Cristo, pues por eso nos va como nos va. Pidámosle al Señor para que ojalá pongamos bien las cosas y no terminemos culpando a Dios, que Él es el que nos hace poner en estos caminos, en estas pruebas, en estas dificultades. Dios no tienta a nadie. Cada uno allá en su corazón, si no tiene a Cristo, tendrá otra cosa. Como dice aquí, tiene concupiscencia. Y la concupiscencia entonces engendra el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte.
Si usted no está con Dios como debe ser, otro proceso es el que está funcionando y al final terminamos culpando a Dios y así no es. Ojo con las levaduras con las que nos estamos moviendo. Si la levadura no es Cristo, otra cosa es la que está funcionando allá por dentro. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Qué amables son tus moradas, Señor, Señor de los ejércitos. Mi alma ansía y anhela los atrios del Señor. Hasta el pájaro encuentra una casa, la golondrina su nido. Junto a tus altares, Señor, Rey mío y Dios mío. Rey mío y Dios mío. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Siempre Bien será para cantan nosotros tus pan de amores. Siempre cantan Bendito seas, tus Señor, Dios del amores. universo, por este fruto de la vida, Dichoso del el trabajo que del hombre que encuentra recibimos en de ti tu la generosidad y fuerza ahora te y en su presentamos. corazón Él será para nosotros pan de reside siempre. el santo viaje. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en las alturas. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed de todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con ojos de bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo, Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo santo, caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos, y oramos especialmente por Daniel Rodríguez Páez, María Luisa Ruiz y Alfredo Pinzón Riaño, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino,
Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitiré que resbale tu pie. Tu guardián no duerme ni reposa. El guardián de Israel no duerme ni reposa, el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, Él está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma, vigila tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Vigila tus entradas y salidas, ahora
el auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Oremos. Alimentados con el manjar del cielo, te pedimos, Señor, que busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. María, pequeña María, tú eres la brisa suave del día, el susurro del Espíritu de Dios. Tú eres la zarza ardiente de Moisés, que llevas al Señor y no te consume. Tú eres el lugar junto a mí que mostró el Señor a Moisés. Tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano, mientras que pasa su gloria. Venga el Señor con nosotros, si hemos hallado gracia a sus ojos. Es cierto que somos pecadores, mas ruega tú por nosotros y seremos su pueblo y su heredad.